Esta semana se realiza el 9º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Dicha actividad está organizada por la Fundación ELIC, institución mundial que se dedica a la investigación científica para la niñez y además cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y la UCA, donde se están realizando las ponencias y mesas de trabajo entre docentes, especialistas e investigadores en el campo educativo. La temática central de este foro está dedicada a la formación del talento para la tolerancia, la verdad y la paz, es decir, que el debate recae en reconocer y compartir experiencias de cómo los niños y las niñas descubren su potencial para su bienestar y el de los demás, en este caso para transformar una generación y su sociedad en función de la tolerancia y la paz. Para hablar de este tema y su vinculación con el caso salvadoreño, ya está conmigo Lilian Benavides, ella es directora nacional de la primera infancia del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros, Lilian. Bienvenida a TVX. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la teleaudiencia por permitirme llegar hasta sus hogares. A usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía, Lilian. Me gustaría que iniciemos la entrevista con este punto. ¿Cómo se identifica el talento en la niñez en el sistema educativo de nuestro país? Bueno, anteriormente se consideraba que los niños y las niñas no estaban aptos para aprender prácticamente hasta los 7 años. Por eso se iniciaba, después se tomó en cuenta que desde los 4 años y con el Ministerio de Educación trabajábamos desde los 4 años. Pero desde 2009 empezamos a trabajar con la primera infancia, que es incluso desde el tiempo prenatal. El talento de los niños y las niñas es multidimensional, inacabable. Muchas veces quienes restringen o quienes restringimos ese potencial de desarrollar diferentes talentos somos lo de las personas adultas, desde el hogar, desde cuando está la madre, digamos, embarazada, en casos, por ejemplo, de violación, en casos de enfermedad de la madre, el mensaje que se le está mandando desde que el niño y la niña están en el vientre es negativo. Y eso desde ya lo está percibiendo, desde ya está dándose cuenta cómo es que los demás seres humanos le estamos dando la bienvenida o un poco de rechazo. Los niños y las niñas, tanto se ha descubierto con la neurociencia, es un increíble caudal de posibilidades de hacer interacciones nerviosas. Entre más oportunidades tiene el niño o la niña, mayores conexiones nerviosas puede hacer y mayores posibilidades de desarrollar cualquier deseo que tenga. Todo lo que ha hecho la humanidad como especie lo puede hacer cualquier persona. El día de ayer una de las primeras ponencias fue de la astronauta Ellen Baker y ella decía, pongámonos el reto que nosotros queramos, pero realmente enfoquémonos y logremos desarrollar el talento. Creo que es primera vez que una astronauta viene a nuestro país y realmente fue hermoso escucharla, porque alienta a los niños y las niñas. Luego en la tarde tuvo una relación, un conversatorio con niños y niñas y les decía, les alentaba, mire, ustedes pueden ser astronautas, lo que ustedes quieran ser, pueden serlo. Y mostraba también un ejemplo de un costarricense que desde pequeño también estaba soñando con eso. La familia se fue y sí ha logrado, digamos, ser un astronauta. Y ella decía, somos curiosos por naturaleza y es que eso es así. Somos curiosos por naturaleza, esa es la principal, digamos, potencialidad de los niños y las niñas, y cuando las oportunidades se presentan, cuando las posibilidades y la persona adulta que está cerca de los niños lo permite desarrollar todas sus potencialidades, entonces puede lograr lo que quiera. ¿Y cómo el Ministerio de Educación identifica esas posibilidades, esos talentos que pueden tener los estudiantes, los niños, en las escuelas, en los centros públicos? ¿Cuál es el mecanismo, la forma para identificarlo? Bueno, es que no estamos hablando de solo niños talentosos o del talento de aquellas personas que tienen una posibilidad particular o especial. Todos los niños y las niñas tienen talento. Bueno, en nuestro país tenemos a nuestro ministro, el ingeniero Carlos Canjura, que desde hace mucho tiempo creó la Escuela de Talentos. Y ahí nosotros hemos llegado a sacar mejores notas que en Finlandia, que Finlandia para todo el mundo es como la panacea de la educación. Y es que los niños y las niñas, un niño pequeño que se le da las oportunidades y se le crean las condiciones, puede aprender matemática o lo que sea de una manera increíble.
¿En qué aspecto? Quiero aprovechar, Lilian, para hacer una mención. Antes de hacer la pregunta, quiero citar frase del ministro de Educación, Carlos Canjura, en el acto de inauguración de este 9º Congreso para el Talento de la Niñez, y mencionaba lo siguiente: la tarea de desarrollar un talento en la niñez no es cuestión de hacerlo a los 7 años de vida, es una tarea que debemos asumir desde la gestación, y en este tema vamos ya avanzando, mencionó ayer el ministro de Educación. En este caso, Lilian, ¿en qué ha avanzado de forma concreta el Ministerio de Educación para desarrollar el talento en la primera infancia? Bueno, yo le comentaba que anteriormente yo trabajo muchos años en el Ministerio de Educación. Anteriormente yo llegaba y les decía, mire, tenemos una sección de niños de 3 años, y la responsable me decía, eso no nos toca a nosotros como Ministerio de Educación. Los niveles educativos empiezan de 4 años. Cuando el niño o la niña cumple los 4 años, puede ingresar a la parvularia, que era cuando ingresaba al sistema educativo. A partir de la llegada del profesor Sánchez Serén como ministro de Educación, dijo, no, nosotros tenemos que trabajar desde la gestación. O sea, la Constitución dice desde la concepción. Y así los diferentes, también la Lepina habla de la concepción. En este momento estamos un equipo que se ha denominado Equipo Técnico de Primera Infancia, que lo está liderando el CONNA. Estamos trabajando y hemos definido que es desde la gestación. Porque la concepción puede ser fuera del útero, puede tener otras connotaciones que no han logrado todavía ya iniciar el proceso de la gestación, del embarazo, digamos, ya reconocido. En ese sentido, estamos trabajando, la Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia la creó el señor Canjura, ya el ingeniero Canjura, desde el año 2015. En septiembre de 2015 inicia la Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia. Anteriormente era un departamento. Desde la creación, desde antes ya se habían creado, es como una línea de tiempo que empieza en 2010 a trabajar como ministerio, a asumir la responsabilidad de niños y niñas desde la gestación. Es así como se inició todo un proceso. Yo no estaba entonces en el ministerio, estaba en una dirección departamental. Se inició todo el proceso de creación de unos fundamentos curriculares para atender a los niños y las niñas desde la primera infancia, desde la gestación. Actualmente estamos trabajando, este modelo se construyó y se definieron 2 vías de atención para el nivel inicial: la vía familiar comunitaria y la vía institucional. La familiar comunitaria lo hacemos en las comunidades, pero no atendemos o le damos una educación formal a los niños y las niñas, sino atendemos a la familia. La madre aprende a monitorear el desarrollo integral de su niño o su niña. Le explicamos cómo desde que le responde la mirada, le corresponde la mirada, desde que el niño o la niña ya las gesticulaciones que hace, eso es parte de su desarrollo socioemocional. Pero eso también son mensajes para poder definir si un niño puede tener una discapacidad. Sí. Entonces la madre va aprendiendo, modelamos cómo atender al niño o la niña, cómo abrir todas estas áreas de desarrollo, el área psicomotora, o sea, el movimiento, el área socioemocional, que es la correspondencia que empieza a ver cuando está amamantándolo y él la está mirando, cuando ya empieza, digamos, a percibir la caricia, el acercamiento de la madre, la atención, la parte también cognitiva, que empieza a gesticular, después empiezan las primeras palabras, y la parte, decíamos, socioemocional, cognitiva, lingüística y la parte físico-motora. Me ha mencionado que se trabaja en el campo comunitario, una de las vías, y otra de las vías a nivel institucional. Y en este caso, trabajar en la primera infancia y en el talento, ¿ustedes han identificado que hay una brecha en el sistema público con el privado o trabajan en estrategias muy afines en común? ¿Cuál es la lectura que tiene el Ministerio de Educación sobre esto? Bueno, el programa, el modelo es para todos y todas. Ahora, definitivamente que la vía familiar comunitaria la tenemos solamente a nivel Fondo GOES, a nivel público. Sí, aunque tenemos muchas ONGs internacionales como EDUCO, como Save the Children, como Plan Internacional, que ellos vienen desde antes. Y ellos son algunos, nosotros hemos logrado con ellos, como Ministerio de Educación, también cuando el señor presidente era ministro, creó la Mesa Técnica de Primera Infancia. Y nosotros como ministerio hemos aprendido mucho
de estas instituciones que ya venían trabajando. Desde esta mesa técnica de primera infancia hemos creado también un pacto con muchos alcaldes y alcaldesas. Okay. Y estos alcaldes y alcaldesas están asumiendo la responsabilidad, que esto tiene la ventaja de que hace sostenible, que es para nosotros una de las como metas finales, que haya la sustentabilidad de la estrategia, que en cada municipio realmente se tenga una atención preferencial para los niños y las niñas. Si usted recuerda, antes se decía el futuro, los niños son el futuro. Pero esa era una idea que nosotros no estábamos pensando en que tenemos que trabajar ahora. Si nosotros queremos que nuestra sociedad realmente cambie, tenemos la parte, digamos, por ejemplo, de cultura de paz se construye desde pequeñitos y pequeñitas. Yo miro brotes de esperanza, yo miro cómo cuando veo a las madres, recientemente con UNICEF hicimos un evento para el Día del Padre donde invitamos a padres de familia, a las familias, pero los protagonistas fueron los padres de los niños y las niñas. Y es emocionante ver cómo el padre ha ido asumiendo tareas en la atención de los niños y las niñas, aún padres que son obreros, que son campesinos, que hay veces llega cansado y que piensa que la tarea de cuidar al niño o la niña o de jugar con él o con ella no le corresponde. Y sin embargo hemos podido observar y escucharles, porque puede ser que en el momento jueguen, pero escucharles de vivencias que ellos han tenido con sus niños y sus niñas y cómo han ido realmente reconociendo su rol de paternidad, de padre, y que se ve la diferencia. Y por eso yo les digo, miren, yo veo brotes de esperanza en el cambio como sociedad. Yo estuve hace poco en Medellín conociendo la experiencia. Ellos eran por mucho tiempo la ciudad más violenta, le decían, del mundo. Y uno de los enfoques principales de toda la sociedad, porque hay veces se piensa que educación es el único responsable de la educación. Pero ahí enfocaron toda la sociedad, la alcaldía, las empresas, a trabajar con la primera infancia. Si estos niños y estas niñas le desarrollamos el talento de la tolerancia, el talento de la solidaridad, el talento de la cultura de paz, el talento del diálogo, entonces ellos, fíjense que es interesante cuando uno está con los niños y las niñas. Por ejemplo, a un niño o una niña se le cae el fresco. Si hay un compañerito que en su casa le pegan, viene y le pega el compañerito al otro compañerito. Y viene otro y le dice, no te preocupes, ya lo van a limpiar. Porque en su casa, a él le dice, no te preocupes, ya lo vamos a limpiar. El otro entiende que puede haber otra manera de atender la emergencia de que se recayó el refresco. Una cosa tan sencilla, pero tan claramente cómo lo abordamos en la familia. Me llama la atención un aspecto de este ejemplo que ha mencionado Lilian Méndez, que se requiere, estamos hablando del campo institucional, en el segundo bloque vamos a entrar en detalle para ver un poco la sociedad, porque ciertamente en el tema educativo hay responsabilidades compartidas que sobrepasan al Ministerio de Educación, a las escuelas, a las instituciones formales, pero en el campo institucional, ¿qué se requiere en la escuela? ¿Qué se requiere en el aula para identificar y potenciar talentos? Talentos en diferentes áreas, puede estar para las matemáticas, para las ciencias sociales, para la literatura, pero también a nivel emocional, de inteligencia emocional. ¿Cómo? ¿Qué se requiere en el aula para potenciar y ver ese tipo de talentos? Pues realmente la parte de la personalidad comienza en la familia. Cuando llegan a la escuela, el ejemplo que yo le ponía, ya nosotros miramos cuál es lo que el niño o la niña ha ido aprendiendo, porque desde que él nace empieza a mirar y empieza a captar todo. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo va como una esponjita absorbiendo todo lo que pasa. Nosotros en la escuela, le decimos muchas veces, encontramos niños y niñas con tantas falencias en lo que es en la creación de la ciudadanía, porque el niño o la niña es ciudadano y ciudadana desde la gestación. Pero nosotros pensamos que hasta los 18 años, no. Por ejemplo, ayer yo les comentaba en el Consejo Nacional de Educación, en el Plan El Salvador Educado, que la Asamblea nos dijo tienen que hacer programas de moral, urbanidad y cívica. Nosotros dijimos, aquí nos quieren que retrocedamos porque ya este tema no se aborda así a nivel internacional, sino que es un abordaje más, digamos, actualizado. Estamos hablando de niños y niñas nacidos en la era digital,
de niños y niñas que tenemos que ir construyendo valores acordes a lo que los niños y las niñas pasan. Entonces, pero nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hagámoslo. En primera infancia tenemos la ventaja que como no hay asignaturas, no hay disciplinas, sino que el programa es por el desarrollo integral, entonces buscamos todas aquellas situaciones de aprendizaje que nosotros le hemos cambiado ahora a situaciones de desarrollo, que tienen relación con esos valores que tenemos que crear desde la infancia para abordar lo de una ciudadanía planetaria, ecológica, holística, que es amplia. En ese sentido nosotros dijimos nosotros, bueno, nuestro programa de moral, urbanidad y cívica que nos pide la Asamblea, le hemos determinado para la primera infancia y la parte principalmente prenatal, se llama Gestando Ciudadanía con Amor, Ternura y Respeto. Solo el título dice mucho. Amor, ternura y respeto, pero gestándola. Desde que está prenatal tenemos que empezar a gestar eso, a hacer una gestión, entendiendo que ese niño y esa niña debe ser un ciudadano que recibe, y si recibe amor, ternura y respeto, él va a dar amor, ternura y respeto. Okay. En parvularia ya le llamamos ejerciendo ciudadanía con amor, ternura y respeto. Ya el niño o la niña tienen que empezar a ejercer esa ciudadanía. Tenemos que hacer una pausa, Lilian, pero me gustaría que sigamos ampliando sobre este tema y cuáles son los retos que enfrenta el Ministerio de Educación y las diversas organizaciones que trabajan el tema de la educación de primera infancia. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos en el segmento de la entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad, martes 25 de julio, me acompaña Lilian Benavides, directora nacional de Primera Infancia del Ministerio de Educación, y estamos hablando con ella de la educación a primera infancia en entornos vulnerables. Retomando entonces la entrevista, Lilian, ahora me gustaría que hablemos un poco desde el conocimiento, desde la experticia que tiene el Ministerio de Educación, conociendo el territorio, las circunstancias que enfrentan muchas escuelas, pero no solo la escuela, la comunidad en términos generales. ¿Qué tanto afecta promover el talento de la niñez cuando en muchos de ellos su familia vive en condiciones de pobreza o viven en condiciones de inseguridad o hay déficit de la infraestructura escolar o de los recursos? ¿Cómo se puede trabajar en ese entorno, en algunos casos vulnerable, bastante complicado? Sí, lógicamente la posibilidad de resiliencia que se le llama, el decir que a pesar de que ha pasado muchas condiciones de vulnerabilidad, condiciones de falencia, de déficit de atención, pero el cerebro humano es una cosa increíble que se ha dado cuenta los científicos, digamos, hasta en los últimos 50 años del siglo pasado, y ahora es como que ha habido una explosión de comprender realmente lo que pasa. La resiliencia es caso de aquellos niños y niñas que, a pesar de haber sido vulnerados en sus derechos al principio de la niñez, sin embargo, nosotros, yo le decía, y vemos que hay muchos niños que llegan en esas condiciones. Nosotros sabemos que como ministerio ha habido incluso discursos que dicen, mire, los maestros no pueden sacar oro de un latón porque nos viene de la familia. Ese tipo de... Yo siento que es demasiado duro, para decirlo así, sin embargo, las condiciones son difíciles. Al maestro, a la maestra le toca realmente lidiar con casos muy complejos, donde hay mucha vulneración, y la responsabilidad que tenemos como docentes realmente es una responsabilidad, un desafío realmente grande, es de los más grandes desafíos, porque depende, digamos, de cómo ese niño o esa niña sea resarcido en un tanto de esa situación en la que vive y que sea comprendido para comenzar. Hay muchos niños y niñas que dicen, no, a mí me inspiró a ser docente la maestra, me inspiró a ser médico la maestra me dijo que yo tenía habilidad para esto, y ella me empezó a... Entonces, pero no siempre. Nosotros, por ejemplo, yo le digo, yo tengo muchos años de trabajar con el Ministerio de Educación, una de las deficiencias y las dificultades que teníamos, que el Ministerio de Educación para la guerra dejó de ser responsable de la formación docente. Cuando estaba la Ciudad Normal, yo salí todavía de la Ciudad Normal Alberto Maferrer, a nosotros nos enseñaban cómo mover el pupitre, cómo modular la voz, cómo colocarse para que el niño no me viera la espalda,
Todo eso se aprendía en Ciudad Normal. Luego el Ministerio de Educación prácticamente dejó a las universidades, salieron muchas universidades, hasta en lo que todo el mundo decía que hasta en las cocheras, en los garages, y entonces empezaron a surgir situaciones. Luego ha habido un programa aquí que era famoso, que se decía a nivel internacional, que era una palacea, el programa Educo. Educo tenía ventajas, porque yo lo conozco muy bien y debo reconocerlo, porque si no, no hacemos un análisis correcto, si solo hablamos de lo que nos sirve. Pero lamentablemente los padres y madres de familia, que eran los responsables de contratar a los docentes, no tenían idea de que había que contratar uno de sociales, uno de matemática, uno de ciencias, uno de lenguaje, porque cada maestro conoce su disciplina, porque tenemos nosotros una sociedad que desde Descartes usa el método analítico, que es de las partes al todo. Y entonces no hay una totalidad, sino que la matemática parte, la física parte, cada una. Entonces, y habían casos, por ejemplo, después yo fui directora departamental y me tocaba ir a las escuelas, prácticamente iba a todas aquí en San Salvador. Y fui a una escuela que se llama San Francisco Dos Cerros de Paisnal. Está bastante alejada del Paisnal. Y encontré, tenía hasta bachillerato. Todos los maestros y maestras de esa escuela eran de Aguachapán y eran de estudios sociales. No había de matemática, no había de lenguaje, no había. Y entonces el problema es que los padres y madres, como no tenían idea de que había que tener de cada especialidad para que los niños y las niñas aprendan cada una de las disciplinas con su propia metodología, con su propia estructura y con su propia, digamos, especificación. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo es que ustedes todos son de Aguachapán? Ah, es que el primero que contrataron era de Aguachapán y él se trajo todos sus compañeros que habían sido sus compañeros en la universidad o en la escuela y se los trajo. Y cómo hay un aspecto que me llama la atención, Lilian, ¿cómo se puede ante esos retos y esas dificultades que usted ha podido observar por la experiencia trabajando y conociendo el entorno de diferentes escuelas, cómo puede el ministerio con las herramientas que dispone, con los planta docente que tiene, cómo puede lograr una transición de la primera infancia para identificar los talentos y potenciarlos, estamos hablando de niños, de bebés en algunos casos, pasarlos ya cuando son adolescentes, cuando entran a otros entornos, a otros retos y también otras problemáticas, porque también la realidad es en diferentes lugares hay jovencitos, hay adolescentes que tienen dilemas muy complejos, en algunos casos dejar a sus familias, en otros casos es si es parte o no de una pandilla, si es víctima de acoso, si es víctima de muchas cosas, cómo se puede ir fortaleciendo el talento, cómo se puede ir protegiendo ese talento y se puede potenciar para que la sociedad pueda mejorar. Yo sé que no es un reto eminentemente del Ministerio de Educación, pero cómo desde el Ministerio de Educación se puede trabajar ante esas realidades bastante críticas. Mire, una de las cosas que se empezó a hacer es hacer un diagnóstico y darnos cuenta realmente, bueno, el docente es clave. La docente es clave. Si la docente no solo, aparte de tener la formación profesional que la acredita para trabajar con niños y niñas en la parte académica, en la parte social, aparte de eso se necesita, digamos, la sensibilidad. Como Ministerio de Educación se crea la formación docente. Se identificaron expertos, se trajeron expertos de la diáspora que andan fuera, que son salvadoreños que han tenido oportunidad en Suecia, en Estados Unidos, como docentes en el ámbito educativo. Y se empezó a formar especialistas de cada una de las disciplinas, porque si nosotros formamos especialistas, luego los especialistas van a formar a todo el cuerpo docente. Ese ha sido uno de los programas exitosos. El día de ayer en el Consejo Nacional de Educación se presentó, digamos, porque prácticamente a 2 sábados estaríamos concluyendo la formación de una cantidad de especialistas en cada departamento, en cada municipio, para que los especialistas, y hemos empezado, por eso yo hablaba de los brotes de esperanza, cuando uno empieza a ver que hay, digamos, como un renacer
del aula, porque ahí es donde está el hecho educativo. Ahí es donde está, digamos, el uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas, pero además la identidad, el contexto. Yo tengo que trabajar en este contexto, aunque, o sea, yo tengo que saber cómo trabajar en diferentes contextos. Los maestros y maestras, hay lugares, por ejemplo, yo conozco una escuela que yo visitaba bastante en el Distrito Italia. Ese contexto es un contexto tremendamente difícil. A mí no me gusta hablar de violencia, prefiero hablar de cultura de paz, para ir creando, construyendo desde lo positivo. Y no, yo les digo, a mí no me gusta el árbol de problemas, me gusta el árbol de soluciones. Busquemos las soluciones, veamos qué hacemos. Mira, el Distrito Italia tienen, y cuando surgen los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno, el Distrito Italia ya tenía unas experiencias interesantes que han servido de modelo, porque ellos ahí tenían ya sus viveros. Los niños y las niñas estudiando biología, pero en su laboratorio ecológico, viendo cómo crecen los tomates, cómo se hace el abono orgánico, cómo se crean condiciones, cómo la naturaleza realmente es la generadora de vida. Y luego una serie de juegos, las maestras hacían su equipo, las estudiantes su equipo, o si no combinados, danza, artesanías, trabajar con el emprendedurismo. Ahí tienen un grupo de muchachos, tienen gallinas ponedoras, el otro tiene diferentes opciones, que esto se ha ido trasladando y ahora tenemos en muchas escuelas del país los huertos escolares. Otro de los problemas serios que teníamos, la infraestructura. Yo me acuerdo que fui a una escuela también del Paisnal, que tenía el techo pero tremendamente dañado, y yo les digo, miren, esta escuela, ¿cuándo la construyeron? En 1955 me decían. ¿Y cuándo es la última vez que le cambiaron techo? Nunca. Así las encontramos. Así estaban las escuelas. Aparte de eso, de 5,000 escuelas, no habían ni 1,000 que tuvieran escritura. Y si la escuela no tiene escritura, no se le puede reparar. Entonces, trabajar para que se tengan las escrituras, que ahora ya prácticamente son, creo que como menos de la mitad, no tengo el dato exacto, que ya tienen todas sus escrituras. La lista muchas estaban en terreno construido de lista, ya pasaron a ser parte del Ministerio de Educación, a legalizarlas. Es un proceso largo, difícil, pero los padres de familia han contribuido de todas las experiencias, porque necesitamos que las escuelas sean del Ministerio de Educación para poderles realmente hacer las reparaciones, porque si no nos cae la LACAP, que hicimos gastos de fondos GOES en una infraestructura que no es del Ministerio de Educación. Entonces, todas esas cosas es lo que nosotros llamamos inclusión. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a mí no me gusta hablar ya de los paquetes escolares porque ya tría, pero el hecho de que todos los niños tengan sus zapatos iguales, sus uniformes, la misma costurera. Anteriormente unos niños llegaban con el pantaloncito hasta aquí y la camisita así, que ya no, y ahora no. Eso ya da un elemento para que los niños y las niñas se sientan incluidos, se sientan iguales, se sientan con los mismos derechos. ¿Se requieren entonces condiciones básicas para promover talento, capacidades, competencias? Me refiero, por lo que usted nos ha dicho, Lilian, infraestructura, uniformes, alimentación. Si no existiese eso, no se puede promover el talento o no se puede potenciar el talento de los niños y niñas. ¿Es así, Lilian? Es que es un abordaje multidimensional. Ahora, yo hablé del cerebro y para mí lo principal es que los niños y las niñas tienen una estructura cerebral capaz de sobrevivir. Yo cuando hablan, digamos, de la terquedad del izote, yo digo, nosotros los salvadoreños tenemos esa cualidad. Somos capaces, porque ahora que estaban hablando de los migrantes, y les digo yo, miren, si los salvadoreños fueron a construir el canal de Panamá, las migraciones hemos ido, después nos fuimos para Honduras, nos echaron. Y ahora estamos en todas partes y la gente se desarrolla. Yo tengo 2 sobrinos que se fueron de acá hace como 13 años. Uno de ellos se acaba de graduar de médico cirujano y allá en Estados Unidos. Y así,
ellos tienen, las salvadoreños y las salvadoreñas tenemos tanto talento que no lo tenemos contabilizado. ¿Qué piensa usted que lo asfixia, ese talento? Porque piensa uno, bueno, hay muchos niños, niñas con tantas capacidades y que podrían desarrollarse en diversas áreas científicas, profesionales, técnicas, pero cuando llegan a una etapa de educación superior o una etapa ya de adultez, no pueden desarrollar ese talento, perdón, por las condiciones, por la infraestructura, por la falta de financiamiento. ¿Qué son las cosas que lo restringen, digamos, para potenciar un talento que en otros lugares jóvenes lo han podido hacer en otros lugares del mundo y quizás no lo pudieron hacer acá porque las condiciones que el país ofrece no son las suficientes, no son las mejores? Mire, yo creo que son varias cosas. Por un lado, nosotros somos muy autoritarios como sociedad. Y le decimos, no, yo mando, hace esto. Hay muy poco espacio para que tenga el niño o la niña su propia participación desde pequeño, que es un derecho. Aparte de eso, las empresas también son muy... Yo siento que no hay esa promoción porque la empresa no asume que también le corresponde. Si quieren tener, digamos, unos grandes trabajadores, la empresa debería ser parte, y cuando la empresa lo hace, la empresa inmediatamente mira aquellos talentos de los niños. Hay mucha fuga de talentos de acá, de nuestro país. Y entonces, aparte de eso, yo creo que nosotros como cultura, usted sabe que la persona, yo les digo, la persona está al centro, aquí tiene la naturaleza, todo lo biológico, lo psicológico, pero la cultura es la que realmente nos constituye. Nos constituimos de la parte biológica, pero también la parte cultural genera definitivamente una serie de apertura o de cierre. Estamos por cerrar la entrevista, Lilian, pero quiero aprovechar una última idea y es el rol de los padres de familia en esto. Hemos hablado también de los docentes requieren una formación especializada sobre esto, pero ¿cuál es la participación de los padres de familia en la promoción, identificación y potenciar los talentos de sus hijos? Usted ha mencionado algo y yo coincido con eso. Hay muchas familias que tienen una práctica violenta y autoritaria, que el único mecanismo para establecer o gestionar sus conflictos es a través de la violencia, es a través del señalamiento, y pueden existir otras maneras. Y es interesante que este 9º Congreso Mundial habla de talento para la tolerancia, para la verdad y para la paz. ¿Cómo los padres de familia también lo pueden lograr? Bueno, yo creo que tenemos que ser una alianza. Nosotros como primera infancia le damos el rol protagónico a la familia. Y no solo a la mamá, sino que a la familia como núcleo. Y no solo en teoría, sino en la práctica. Pero además alianzas. Fíjese que acá han venido 80 especialistas de todo el mundo. Entonces nosotros creemos que la alianza, realmente recién en la semana pasada tuvimos el Congreso Internacional del Autismo, con el autismo, junto con los padres y madres de familia. Son los padres y las madres de la familia las que hacen gestiones, y nosotros como ministerio lo que damos es un apoyo y buscamos, digamos, el aporte de otras instituciones para que el maestro, la maestra vaya, aprenda y realmente ponga en práctica todos estos conocimientos que vienen de afuera y que tenemos ese intercambio intercultural. Los padres y madres de familia, nosotros tenemos que ir haciendo un esfuerzo grande porque nuestras prácticas de crianza, como se le llaman, no sean tan autoritarias. Al niño, a la niña le demos el espacio para decidir. Hay veces te comes esa comida y no quiere. Y eso le crea una frustración. O te pones esta ropa. Y ellos tal vez no quieren ponerse esa ropa, sino que quieren otra. Entonces, y nosotros desde ahí los vamos generando. Hay un biólogo chileno que dice que si yo hago a mi hijo igual que yo, o a mi estudiante, perdí el tiempo. Que tengo que poner mi espalda y que lo suba aquí para que él mire en perspectiva el universo y el que él va a vivir dentro de 40 años, si no va a vivir ahora que yo estoy viviendo. Yo quiero que sea igual a mí. Y quiero que se meta en ese patrón porque creo que así debe ser la persona. Y ellos, no, ellos tienen, y peor ahora, como le digo, son niños de la era digital. Con conceptos, con el niño de 2 años, de 1 año llega, pucha, y sabe todo cómo se funciona. Y uno que antes tenía solo sabía si era apagar y encender. Lilian, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado y darnos esta idea sobre la primera infancia en nuestro país y los retos que tiene el Ministerio de Educación. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, realmente yo les agradezco. Miren, si todos los medios realmente dieran la oportunidad de entrar en este diálogo con la sociedad en general,
Y si no le diéramos más relevancia a la parte negativa de violencia, nuestra sociedad cambiará, se los aseguro. Gracias por habernos Muchas acompañado. Gracias. Estuvo con nosotros Lilian Benavides, directora nacional de Primera Infancia del MINED. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos.